Muy buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a empezar con el tema de física, ¿ya? La clase de física de dinámica rotacional. Pero antes vamos a tener una pequeña meditación, ¿ya? Que nos dice el texto: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios siempre va a estar, dice, con nosotros, ¿no? Donde sea que estemos, ¿no? Él nos va a proteger con su diestra de su justicia, nos dice, ¿ya? Así es que nosotros no debemos temer, sí, siempre debemos tener la confianza en Dios. Ahora sí vamos a empezar con la resolución del ejercicio siguiente, ¿no? Tenemos el siguiente ejercicio que dice: un automóvil de 1500 kilogramos toma una curva de 35 metros de radio. Si el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y el suelo es de 0.5, calcular la máxima velocidad que puede llevar el automóvil sin derrapar. Resolver el mismo problema si la curva tiene un peralte de 10 grados. Bueno, la solución, los datos necesarios, ¿no? El automóvil tiene una masa de 1500 kilogramos. La radio, en este caso, es un automóvil, ¿ya? Que justamente está pasando por una curva, ¿ya? Si es una curva, significa que tiene un radio, ¿ya? O es una parte de una sección de una circunferencia, ¿ya? Entonces el automóvil está pasando por una curva de radio 35 metros. El coeficiente de rozamiento entre el neumático y el suelo, el coeficiente de rozamiento estático, es de 0.5, ¿no? Y vamos a tener también, dice, un peralte de 10 grados. Veamos. En este caso el ángulo de inclinación va a ser el ángulo θ, ¿no? Lo vamos a resolver de manera muy general. Lo resolveremos ya para que podamos calcular en sí para los dos interrogantes que tenemos acá, ¿no? Como dice, calcular la máxima velocidad que puede llevar el automóvil sin derrapar. 1. Resolver el mismo problema si la curvatura tiene un peralte de 10 grados, ¿ya? Entonces el automóvil es lo siguiente, ¿no? Justamente por esta curva, ¿ya? El camino es un poco inclinada, ¿ya? Con un ángulo de inclinación de θ, ¿no? Y está pasando por ahí, ¿no? Por eso el dibujo también es de manera frontal. Estamos haciendo un corte transversal al camino. Y justamente por acá también es una curva de radio 35 metros, ¿no? Entonces vamos a tener las siguientes fuerzas que actúan. La primera fuerza que voy a enfatizar es la fuerza de rozamiento que existe ya entre el neumático y en este caso el suelo, ya. ¿Por qué está dirigida hacia ese lado la fuerza de rozamiento? Está dirigida hacia ese lado porque para que pueda mantener ya y seguir la trayectoria de la curva, ¿ya? Y si la fuerza de rozamiento es muy poca, entonces quiere decir que el automóvil va a salirse de su trayectoria y puede desviarse del camino, ¿no? Se puede desviar. Entonces, por lo tanto, a eso denominamos también derrapar, ¿ya? Entonces hay otra fuerza también que actúa, ya hemos dicho, en todos los ejercicios, ya que es la fuerza del peso, que está dirigido hacia abajo y es igual a masa por gravedad. Tenemos otra fuerza que es la fuerza de reacción del suelo, que es la fuerza normal. Siempre la fuerza normal es perpendicular al suelo, ¿no? El suelo siempre es perpendicular, por eso tiene esta dirección. Y tenemos la aceleración, ¿no? La aceleración centrípeta. Cualquier cuerpo que está experimentando ya una curva experimenta una aceleración centrípeta.
que está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y obviamente si existe aceleración centrípeta va a existir fuerza centrípeta. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengamos todas las fuerzas que van a actuar, podemos proceder a la descripción de un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Pero antes vamos a ver de que si nosotros extendemos la fuerza normal pero hacia abajo con una línea segmentada, esto nos va a ayudar a calcular, en este caso para identificar el ángulo. ¿Ya? El ángulo, este ángulo que es del plano inclinado, siempre se repetirá acá. Ya habíamos dicho, en todos los planos inclinados ya se van a repetir acá justamente. Ok, y también ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya, y vemos, ¿no? Y lo acomodamos de esta forma, el eje Y y el eje X, ¿ya? De esta forma, y justamente cae ya donde está dirigida el peso, ¿ya? Y lo demás vamos a ir viendo a qué ángulo de inclinación está. Pero antes también vemos de que este ángulo, ¿ya? Este ángulo del plano de inclinación siempre se va a repetir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo, ¿ya? Y esta línea son paralelas, ¿no? Y por propiedades de ángulos, que es opuestos por el ángulo, siempre se van a repetir acá, ¿no? Va a ser la misma inclinación entre estas dos, ¿ya? Entonces este ángulo y este son iguales, ¿no? Este ángulo con respecto a este también son iguales. ¿Okay? Ahora sí vamos a describir en el plano cartesiano X y Y. Veamos, ¿no? Vamos a describir todas las fuerzas que tienen en la misma dirección. En este caso la fuerza de rozamiento, ¿no? En la misma dirección y con la misma inclinación, ¿ya? Vamos a describir al peso también dirigido hacia abajo con la misma dirección, ¿ya? Y también la fuerza de reacción denominada la fuerza normal con la misma dirección con que está actuando acá. Ahora vayamos con los ángulos, ¿ya? Previo antes vamos a hacer la descripción de la descomposición de cada uno de estos, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Solamente se hace la descomposición cuando estas fuerzas no están sobre uno de los ejes. En este caso la fuerza normal no está sobre el eje Y ni tampoco sobre el eje X, ¿no? Está en este cuadrante, ¿no? Y similarmente este otro, ¿no? Si las fuerzas no están sobre uno de los ejes, necesariamente se hace la descomposición, ¿no? Se traza una línea vertical y otra línea horizontal, ¿ya? Ahora sí vamos a describir los ángulos, ¿no? Como decíamos acá, ¿no? El ángulo θ ya se va a anotar acá, ¿no? Tal como está. Y por opuestos por el ángulo también va a repetirse acá, ¿ya? Estamos hablando de este ángulo y también de este otro ángulo. También de esta forma, ¿no? Este es el ángulo que habíamos dicho que se repite, ¿no? Que viene de acá, ¿no? Entonces es el mismo ángulo. ¿Ya? Ahora sí vamos a proceder a la descomposición de la fuerza normal, ya desde el centro hasta donde corta la línea horizontal. En este caso va a ser la fuerza normal en Y es igual a n por coseno de θ. ¿Por qué estamos utilizando la función trigonométrica coseno? Porque si nosotros quisiéramos hallar el coseno de este ángulo θ, entonces tiene que estar relacionado con este lado ya de la flecha. Entonces, ¿cuál me va a ayudar, ¿no? Entonces en este caso el coseno va a ser cateto adyacente. El adyacente hace referencia a esto, ¿no? Sobre hipotenusa. Hipotenusa es esta, ¿no? La fuerza normal. Entonces utilizamos por eso la función trigonométrica coseno. Y por el otro lado, si ya utilizamos el coseno para la fuerza normal en X, vamos a utilizar ya el seno, ¿no? N por sen de θ. ¿Ya? Eso va a ser para este vector que sea descompuesto de la fuerza normal. Ahora vamos a descomponer la fuerza de rozamiento. Nuevamente trazamos una línea horizontal y otra línea vertical y utilizamos la flecha desde el origen hasta donde corta. Esa va a ser la fuerza de rozamiento en X es igual a la fuerza de rozamiento
por coseno de tita. En este caso nuevamente, ¿no? El ángulo, ya, este ángulo hace referencia con este eje X, ¿no? Si hace referencia con este eje X, siempre utilizamos coseno, ¿no? Y para el otro sentido, vamos a utilizar fuerza de rozamiento en el eje Y, va a ser igual a fuerza de rozamiento de R por seno, ¿no? En este caso, si hemos utilizado el primero coseno, el segundo tiene que ser seno, ¿ya? Ok, y eso hace referencia de este vector que se está descomponiendo, que viene de la fuerza de rozamiento. Listo, ¿no? Entonces ya tenemos todo descompuesto y tenemos acá todo, ¿no? Y acá también tenemos que la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro, ¿ya? Y la fuerza centrípeta en la misma dirección que la aceleración centrípeta. Entonces, por segunda ley de Newton vamos a decir, ya, que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Eso decíamos, ¿no? En la segunda ley de Newton. Todos los que caen en el eje X, ya, va a ser igual a la masa por la aceleración. Ya. En este caso, ya, este cuerpo está experimentando, o el automóvil está experimentando, ya, una trayectoria circunferencial, o una parte de una trayectoria circunferencial. Si es una trayectoria circunferencial, por lo tanto, se utiliza que la fuerza, ya que vamos a sumar en el eje X, es igual a la resultante de la fuerza centrípeta, es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Se refiere a la fuerza centrípeta, es toda esta sumatoria, ¿ya? Y la aceleración cambia, la aceleración ya es centrípeta, ya no es una aceleración lineal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente: fuerza, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que recaen en el eje X? En este caso va a ser F de X. ¿Por qué estamos tratando la fuerza F(R)(X) positiva? Tenemos que ver de que todos los que están en el mismo sentido que la aceleración centrípeta son positivas. En este caso, ya la fuerza F(R)(X) está en dirección a la aceleración centrípeta, es positiva. La otra fuerza, que es la fuerza de reacción, que es la fuerza normal, también es en la misma dirección que la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces va a ser igual positiva, ¿ya? Solamente existen dos tipos de fuerzas, ¿ya? La fuerza de rozamiento en X y la fuerza normal en X, ¿no? Ambos son positivas. En este otro lado, en este otro eje no hay, ¿no? Por lo tanto, vamos a ya terminar con masa por aceleración centrípeta. Ahora vamos a ir reemplazando fuerza de rozamiento en X. Fuerza de rozamiento en X es igual a F de X por coseno de tita. Aquí está, ¿no? Reemplazamos más. Ahora normal en X. Normal en X es N de sen de tita. Y acá está también, ¿no? Es igual a masa por aceleración. ¿Y qué hemos hecho acá, no? Hay algo que debemos hacer acá, ¿no? Previo antes. La fuerza de rozamiento es igual ya a nu por la normal, ¿ya? Entonces la fórmula de fuerza de rozamiento es igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Entonces, donde vemos fuerza de rozamiento lo podemos reemplazar nu por la normal, en este caso acá, ¿no? Y justamente ya se ha reemplazado, ¿ya? Y ya está la ecuación, ¿no? Y esta la vamos a llamar la ecuación número 1. Vamos a la sumatoria de fuerzas del eje Y. Es igual a 0. En el eje Y existe un equilibrio. No se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, por eso es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas son las que actúan? En este caso, en el eje Y está la fuerza normal en Y, positiva hacia arriba, y negativa va a ser la fuerza de rozamiento en Y, porque está dirigida hacia abajo esta flecha, ¿no? Y hay otra más, que es el del peso, ¿no? Que está también dirigida. Entonces tiene que haber dos negativos y un positivo. Hay dos negativos y un positivo. Eso está correcto, ¿no? Y vamos a ir reemplazando también ya la fuerza normal en Y. La fuerza normal en Y es igual a N por cos de tita, que está, ¿no? La fuerza de rozamiento en Y. La fuerza de rozamiento en Y es fuerza de rozamiento por sen de tita,
está, ¿no? Negativo. Y finalmente el peso, ¿no? Que está también dirigido hacia abajo. ¿Ya? Y nuevamente vamos a reemplazar donde vemos fuerza de rozamiento es igual al nu por la normal. Acá vemos, entonces lo vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Y listo. Y estamos haciendo lo siguiente también. Es el peso que está con signo negativo más por gravedad, pasamos al otro miembro con signo positivo. Y esa va a ser nuestra ecuación número 2. Vayamos resolviendo, ¿no? Acá. Esta es la ecuación 1. Pero ¿qué ha pasado acá? Vemos que en la anterior diapositiva vemos de que la ecuación 1 tiene la aceleración centrípeta, ¿ya? Pero ahora ya lo estamos reemplazando a lo que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces ya se ha reemplazado acá, ¿ya? En la ecuación 1, donde nos pedía aceleración centrípeta. ¿Okay? Y esta es la ecuación número 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Vamos a hacer uno dividiendo ambos miembros de la siguiente forma, ¿ya? Todo lo que es la primera ecuación en el numerador y todo lo que es la ecuación 2 en el denominador, de esta forma, ¿ya? Este primer miembro sobre el primer miembro de la segunda ecuación. También de la primera ecuación se va aquí al numerador y de la segunda ecuación se va como denominador, ¿ya? Esto nos va a ayudar bastante para simplificar algunos datos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en la parte superior la fuerza normal Nn. Podemos factorizar, ¿no? De ambos miembros y nos queda esta forma, ¿ya? Del denominador de la misma forma, ¿ya? Nn, que es la fuerza normal, ¿no? Y lo factorizamos y nos queda de esta forma. ¿Ok? Y vemos también, ya en este otro lado, masa, y abajo también masa. ¿Qué podemos hacer, no? Simple, ¿no? Podemos simplificar, ya, normal con normal, masa con masa. ¿Ok? Listo. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Toda esta expresión sin el n ya. Y ya que este otro lado sin el m, que es la masa. Y justamente, ¿no? Como decía el problema, ¿no? Que debemos calcular la velocidad, ¿no? Para hallar la velocidad, simple, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Todo lo que está dividiendo, ¿ya? Pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, aquí está. Acá estaba dividiendo, pasa a este otro miembro a multiplicar, que es gravedad por radio, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá antes? Antes vemos, ¿no? De que esto se ha aplicado extremos y medios. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para llegar a este resultado, ¿no? Entonces, debajo de la gravedad colocamos un 1, ¿ya? Y vamos a hacer extremos y medios. Y ya sabemos extremos y medios, ¿no? Velocidad al cuadrado por 1, velocidad al cuadrado. Radio por gravedad va a ser gravedad por radio, ¿no? Y eso nada más se está aplicando acá, ¿ya? Y como está abajo, gravedad por radio pasa al otro lado a multiplicar. Okay. Y listo, vamos a tener la siguiente fórmula, ¿no? El cuadrado de la velocidad pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Tenemos una fórmula muy interesante para resolver todo tipo de ejercicios que son referidos a partículas que están por una curvatura, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a proceder al reemplazo con los datos. Y los datos, vamos a recordar, ¿no? La masa, el radio, el coeficiente de rozamiento estático y el ángulo de inclinación, ¿no? Pero ¿qué nos pedía en el problema? En el problema nos pedía calcular la máxima velocidad que puede llevar el automóvil sin derrapar. El problema nos decía de que el automóvil, en primer caso, ya no tenía una inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación era 0, ¿ya? Porque hemos visto en algunas carreteras que las curvas no siempre tienen una inclinación, ¿ya? No siempre tienen. En este caso es plano. Quiere decir que el ángulo de inclinación va a ser 0.
pero el automóvil está pasando por una curva circunferencial, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con este problema, ¿no? Cuando el ángulo es igual a 0, ¿ya? Entonces, la fórmula que habíamos hallado es esta y lo vamos a reemplazar, ¿no? Si el ángulo es igual a 0, entonces vamos a colocarlo donde nos pide el ángulo 0, ¿no? 0, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, acá tenemos que ya tener un conocimiento, ¿ya? ¿Qué pasa con las funciones trigonométricas en el ángulo 0? ¿Ya? Coseno de 0, ¿ya? Coseno de 0 es igual a 1, ¿ya? Seno de 0 es igual a 0, ¿ok? Entonces, de la misma forma, ¿no? Acá coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, ¿no? Ok, entonces vamos a tener 1 por nu. Aquí va a ser 0, aquí va a ser 1 y aquí 0, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nu, ya, porque coseno de 0 es 1. 1 por nu va a ser 1, ¿no? Más seno de 0, hemos dicho que es 0, es más 0. Y abajo, coseno de 0 es 1, menos nu por seno de 0. Seno de 0 es 0, 0 por nu va a ser 0, ¿no? Entonces ligamos esta expresión y acá vamos a tener lo siguiente. Bien, nu más 0 es nu, ¿no? 1 menos 0 es 1. Entonces vamos a tener ya nu por nu dividido entre 1, pero nu dividido entre 1 va a ser nu, ¿no? Y tenemos una fórmula bien sencilla nada más, ¿ya? Que ni siquiera depende de la masa, ¿okay? Ahora sí vamos a reemplazar los datos, que es raíz cuadrada. G es gravedad, 9.81, radio, aquí estamos viendo, el radio es 35 metros y la nu, el nu estático es 0.5, ¿no? Ahora vamos a hacer el proceso del cálculo en nuestra calculadora. Vamos a utilizar raíz cuadrada, ponemos 9.81 por 35 por 0.5, ¿sí? Y nos da 13 puntos tantos, ¿no? Y para saber con el regla de redondeo, siempre la opción Shift Mode, la opción 6 y 2. ¿Por qué hemos marcado 2? Porque del punto decimal nos indica que 2 dígitos podemos tomar en cuenta. En este caso es 13.10. Entonces el resultado de esa expresión es 13.10. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con las unidades? Veamos con las unidades. Las unidades, ¿no? Metro está en el numerador, metro también está en el numerador, va a ser metro cuadrado, ¿no? Segundo al cuadrado, por lo tanto metro cuadrado con raíz se van y segundo cuadrado con raíz se van, ¿no? Por lo tanto es como si estuviéramos sacando raíz cuadrada de metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, por lo tanto nos va a dar metro sobre segundo. Entonces la velocidad va a ser ya de 13.10 metros sobre segundo. Entonces significa, es la máxima velocidad que puede llevar el automóvil sin derrapar. Significa sin derrapar, significa sin que se pueda salir de él la trayectoria. Ya, eso significa. Ya. Listo, vayamos ahora con el siguiente problema del mismo ejercicio, ¿no? Que dice resolver el mismo problema si la curvatura tiene un peralte de 10 grados. ¿A qué decimos peralte? Peralte significa que justamente por esa curva que está pasando, ya el camino es inclinado, ya es inclinado y el peralte o el ángulo es de 10 grados, ya. Entonces la inclinación quiere decir que el camino ya tiene una inclinación, ya. ¿Cuál va a ser la velocidad justamente, no? Entonces la misma fórmula vamos a utilizar, la fórmula general que habíamos hallado anteriormente, ¿no? Con el ángulo, todo eso, ¿ya? Entonces vamos a ir procediendo al reemplazo de los datos, ¿no? Gravedad 9.81, radio 35, la nu 0.5, aquí está 0.5, coseno de ¿cuánto? ¿De qué ángulo? De 10 grados, ¿no? Donde están los ángulos ya le colocamos 10 grados, ¿ok?
todo, tal como está. Entonces ahora vamos a empezar a calcular, ¿ok? Ahora sí, por favor, yo quisiera que tomen atención porque esto lo vamos a colocar de manera directa en nuestra calculadora, ¿ya? Primero es raíz cuadrada, ¿ok? Raíz cuadrada. Ahora marcamos 9.81 por 35, ya, no por, ¿no? Ahora abrimos un paréntesis, ¿ya? En este caso un corchete, ¿no? Pero vamos a abrir en la calculadora un paréntesis, ¿ya? Paréntesis, y justamente vamos a abrir una fracción ahí mismo, ¿ya? Ahí está, una fracción, y multiplicamos, ¿no? 0.5 ya por cos de 10, ¿no? 10, ¿ya? Aquí se abre un paréntesis pequeño, eso tenemos que cerrarlo también, ya tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora dice más sen de 10, en este caso es sen de 10 grados, ¿no? Nuevamente se abre un pequeño paréntesis, tenemos que cerrarlo, ¿ya? Y listo, ahí concluimos. Ahora vamos en la parte de abajo. La parte de abajo es cos de 10, cos de 10, ¿no? Cos de 10, cerramos el pequeño paréntesis, menos 0.5 por sen de 10, sen de 10, cerramos el pequeño paréntesis, y finalmente hemos abierto un paréntesis acá, ¿no ve? Acá aparece corchete, pero hemos abierto aquí en la calculadora otro paréntesis, ¿no? Y lo cerramos, ¿no? Y ahora sí, igual, ¿no? Y nos da 15.98.836, ¿no? Lo vamos a redondear a dos dígitos nuevamente, ¿no? Nuevamente la opción 6 del fix y con dos dígitos, y nos sale 15.96, ¿ya? 15.96, ¿ya? Entonces el resultado anotamos 15.96, ¿no? De la misma forma, ¿no? Las unidades nos van a dar en metros sobre segundo, ¿ya? Entonces la máxima velocidad, ya, que este automóvil puede tener pasando por la curva es de 15.96 metros sobre segundo, y eso con un ángulo de inclinación o denominado peralte de 10 grados, ¿ya? Es muy interesante resolver este tipo de problemas que hemos planteado. Ya para finalizar, tenemos una frase de este conocido científico Albert Einstein que nos dice: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debe mantenerse en movimiento. Entonces siempre debemos estar en equilibrio si queremos estar también en movimiento, dice, ¿no? Es la frase de Albert Einstein. Bueno, también siempre les estamos invitando a la plataforma Classroom. El código es la siguiente, como se muestra, y también tenemos el canal de YouTube, ya, y tenemos el siguiente en la siguiente dirección, ¿no? Bueno, jóvenes señoritas, que Dios les bendiga siempre y podamos seguir